Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo realizadas en el curso taller Justicia y Litigio Electoral. En esta emisión les compartimos las conclusiones de la ponencia dictada por el maestro Alejandro Morales, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta última parte de la conferencia, hacer efectiva la rendición de cuentas de los líderes políticos, se analizó por las y los asistentes que la resolución adoptada por la y los magistrados de la Sala Superior forma parte de las acciones en materia de justicia electoral que ha desplegado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de los grupos vulnerables, entre los que se encuentran los integrantes de las comunidades indígenas, quienes, al igual que cualquier mexicano, tienen garantizados por la Constitución Federal su derecho a votar y ser votado. Acompáñenos a conocer estas reflexiones. Comenzamos. El reglamento de la Cámara, bueno, del Congreso General, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, bueno, la ley orgánica, establece una figura que se llama memorial de particulares. Esta figura equivale al derecho de petición. Yo puedo solicitarle y seguramente también se establece en la mayor parte de los reglamentos o leyes orgánicas de los congresos locales. Imagínense, memorial de particulares. Usted está anotando todo, ya me doy cuenta, sí, va pero fuerte por esa presidencia municipal. Pero acá está anotando. A ver, bueno, les explico de esta figura. Digo, equivaldría a un derecho de petición. Yo como ciudadano puedo pedirle al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores que atienda algún asunto que es de su competencia. Imagínense en el caso que plantea usted, de que Durango, también, yo creo que también lo debe de tener ahí. Entonces yo puedo pedirle al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Durango que le pida a la Comisión de Asuntos Electorales o la comisión, como se denomine, si en el caso concreto de X legislador tiene licencia, si ya pidió licencia o no pidió licencia, si pues está haciendo mal uso de los recursos públicos federales, y la comisión tiene la obligación de emitir un dictamen y ese dictamen someterlo a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. En su gran mayoría, las legislaciones locales, más los reglamentos o las leyes orgánicas, contemplan esta figura. Imagínense el tema que usted quiera plantear ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores o a nivel local, que sea sumamente sensible o vulnerable. Su servidor vive aquí en la Cuauhtémoc. Imagínense que a lo mejor hay venta de droga o las famosas tienditas ahí. ¿Qué puedo hacer yo si no quiero involucrarme? Y sé que hay muchas narcotienditas, por plantear un ejemplo. Pues voy a hacer un memorial de particulares, le voy a dirigir al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores y le voy a pedir que lo mande a la Comisión de Seguridad y dentro de los puntos petitorios le voy a solicitar a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o la comisión respectiva que exhorte al Procurador General de la República o que exhorte al Procurador General de Justicia del Distrito Federal para que haya más vigilancia en tal y tal colonia o tal calle. Entonces,
a veces estos instrumentos que tenemos, ya veo que están bien atentos todos, estos instrumentos que tenemos, bueno, pues está en la legislación, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y a nivel local. Casi en la mayoría de las legislaciones de los congresos vienen. Entonces, ¿qué sucede? Se puede convertir en un instrumento, bueno, es un instrumento legislativo, pero se vuelve un instrumento político. ¿Qué es lo que hace la comisión permanente después de las elecciones? Bueno, es lo que le damos en llamar pues las corcholatas o los corcholatazos. ¿Por qué? Porque lo que se presenta todos los miércoles, generalmente en la comisión permanente, son temas electorales, donde se cuestiona la legalidad o no de tales o cuales elecciones, si los resultados, que pones políticamente, al final quien va a resolver pues va a ser la sala superior o las salas regionales, en tratándose de las elecciones federales, pero lo utilizan como un instrumento político al interior de la comisión permanente. Si ustedes recuerdan, pues tenemos 19 diputados, 18 senadores de todos los partidos políticos, y bueno, pues estos funcionan, bueno, en el caso concreto, pues hasta el 31 de agosto vamos a tener la comisión permanente. Entonces, por ejemplo, en el caso que comenta, pudo haber sido en el Congreso local, o pudo ser bueno, o en la comisión permanente local, o en la comisión permanente nacional, que este tema se pudiera haber ventilado. Ya con esto lo he hecho de que se exhorte a las autoridades para que revisen la situación de tal o cual legislador, pues creo que ya, porque además tiene una difusión a nivel nacional. Imagínense si se trata de un diputado federal, etcétera, etcétera, pues creo que resulta interesante. Entonces, es otro mecanismo que pueden también utilizar. Dicen comunidades indígenas, pueblos indígenas. ¿Puede participar el Congreso? Sí, claro que también puede participar el Congreso a través de este tipo de recursos. Entonces pueden ir ampliando, ya está anotando otra vez, usted ya la vi ahí, pueden ampliar con un mayor número de recursos, tanto legislativos como jurídicos. ¿Sí? Ok, continuamos. A ver, vamos a ver cómo andamos de tiempo pero como quiera les voy a dejar este material. ¿Ok? A ver, vamos a ir aquí ya básicamente lo que vamos a hacer es un repaso de todos los criterios. Si ven ahí solamente hicimos una síntesis. Está planteada como pregunta: ¿cuáles son los criterios procesales a considerar en las impugnaciones realizadas por ciudadanos indígenas? Y si ven, vamos a tener 13 casos específicamente, es como la síntesis de la síntesis que vimos. ¿Dónde quedó el micrófono por ahí que nos ayuden? Que nos vamos a ir un poquito más rápido. A ver, allá atrás, ¿por aquel lado, si es tan amable? Sí, por favor, si es tan amable. ¿Cuáles son los criterios procesales a considerar en las impugnaciones realizadas por ciudadanos indígenas? Y es en términos generales, es una síntesis de todo lo que hemos visto. O sea, cada uno de estos temas, pues obviamente trae un criterio o una jurisprudencia, solamente para sintetizarlos de manera. ¿Nos ayuda, por favor? 1. El efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Toda vez que el acceso a los medios de impugnación lo tiene todo ciudadano mexicano, según lo dispuesto en el artículo 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ya relaciona algunas jurisprudencias allá. El siguiente criterio, por favor, su compañero, ¿se nos ayuda? Número 2, legitimación de la ciudadanía indígena. Lo anterior fue asentado en una tesis relevante en la que se indica que todo ciudadano indígena tiene la legitimación para presentar un medio de impugnación que tenga como finalidad controlar la regularidad
de comicios bajo el sistema de usos y costumbres. Otro criterio más, Victoria. Ok, siguiente, por favor. Usted también se va a llevar el material, no se preocupe, van a tener el mismo material los ambos. Sí. Adelante, por favor. 3. El antiformalismo y la flexibilidad de las normas procesales como exigencia para los ciudadanos indígenas. En el mismo sentido, la resolución explica que el Tribunal Electoral Debe ser más abierto. debe ser más abierto en la aplicación de las causales de improcedencia en la señal que le señala La ley electoral. la ley electoral, es decir, Ser menos formalista. ser menos formalistas y más favorables con las normas procesales. Fueron señalamientos que en su argumentación reforzó el tribunal al establecer que para que los pueblos indígenas tengan un acceso a la jurisdicción del Estado real y no solo teórica, se le debe dar una justicia en donde se le interponga No se interponga. obstáculos procesales por lo que se prescinda o deseche de sus particularidades. O sea, menos circunstancias. formalismo. ¿Sí? Queda más abierto. Compañeros, si es tan amable, ¿nos puede apoyar con la que sigue? Suplencia absoluta de la queja. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, basándose en los criterios antes mencionados, sostuvo que la suplencia de la queja es una figura jurídica que ha seguido históricamente una tendencia progresiva y sistemática, tendente a expandir su aplicación a diversas materias, con el propósito de favorecer a la parte más débil del proceso, campesinos, trabajadores, menores e incapaces. Debe ser antiformalista al dirigirse a los individuos que pertenecen a grupos sociales que están en una situación de desigualdad. La notificación efectiva. La Sala Superior indicó que el juzgador está obligado a ponderar las costumbres y características especiales del pueblo o comunidad indígena del que sea integrante el actor, con los requisitos de procedencia del juicio, pues se corre el riesgo de desechar el asunto sin estudiar el fondo del mismo, y ello tendría por consecuencia cancelar el derecho a una tutela completa y efectiva. ¿Qué sigue, por favor? La representación de los ciudadanos indígenas en los medios de impugnación. Es una tesis que fue superada por la reforma 2007-2008, pues en el artículo 79 de la señala que la defensa de los derechos políticos electorales en el juicio para la protección de dichos derechos procede cuando se presenta por el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales. Aquí se va ampliando nuevamente. 7. La legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano cuando se trate de ciudadanos indígenas. En el caso del municipio de San Juan Bautista Huelache, Oaxaca, los demandantes señalaron que el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca y la legislatura local no se observaron las normas establecidas para la elección de los cargos del ayuntamiento. Reclaman haber sido electos bajo las normas tradicionales de su comunidad. Sin embargo, el Congreso local decidió validar una elección diversa y la autoridad administrativa electoral local no cumplió con realizar la conciliación entre los ciudadanos o grupos de la comunidad indígena a fin de tener por electas a las autoridades. Ahí a lo mejor tendríamos una conciliación también, nuevamente el caso. ¿Qué sigue, por favor? Reglas probatorias aplicables para comunidades indígenas. De acuerdo al razonamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las reglas probatorias en un juicio para una comunidad indígena deben ser flexibles para el cumplimiento de las formalidades procesales, en la medida que no se contrapongan en cuanto al ofrecimiento, admisión y valoración de la prueba. 9.
Competencia sobre la incorporación de comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal señaló que tanto para el caso concreto como para los casos posteriores, y al no encontrarse el motivo de la controversia en las hipótesis contenidas en la legislación y para el conocimiento de la Sala Superior o para las salas regionales, se estimó que el conocimiento y la resolución debe corresponder en la Sala Superior cuando se trate de la determinación de la incorporación de una presidencia de comunidad en el catálogo de comunidades que eligen a su presidente de la comunidad por el sistema de usos y costumbres, a la presidencia de comunidad que se establece en el Centro de Población de Santa Cruz, Tlaxcala. La interposición oportuna del recurso de reconsideración conforme al principio de progresividad. En la sentencia de no alcanzo a ver. San Juan. ¿sí? San Juan La Lana, y con 2 casos posteriores. Y con 2 casos posteriores, el respeto a las elecciones en San Juan, San Antonio, Huistepec, surgió la jurisprudencia 7/2014. Sí. Que no se ve. Sí, perdón, es que tuve que hacer la letra muy pequeña que no me alcanzaba ahí. Bueno, aquí vamos a encontrar la figura del amicus curis, el amigo de la Corte. Es una figura que se incorpora también en materia electoral. El 12 nos ayuda, por favor, el número 12. Usted, a ver si lo alcanza a ver. Es Villa de las Flores, Oaxaca. Se estableció que a partir del reconocimiento de los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas como una forma de promoción de su cultura, en particular el derecho a conocer y a dar a conocer sus derechos en su propia lengua, que se debe elaborar un resumen oficial de las sentencias que involucren miembros de comunidades indígenas y procurar su traducción en las lenguas. La que sigue, está más grande. Competencia de la Sala Superior para atender el reconocimiento del Estado como autoridades tradicionales a las electas bajo el sistema normativo interno. En el caso Pueblo Guarajillo, en la comunidad Mahuairahui, se pedía el reconocimiento de las autoridades electas bajo su sistema normativo interno por el gobierno federal y estatal. La Sala Superior en su resolución señaló que el bien no existe un procedimiento para atender a la pretensión de los actores. Ella era competente para resolver al fondo de la cuestión planteada, aunque no encuadrara en ninguno de los supuestos específicos de procedencia. Entonces aquí tenemos otro criterio muy interesante. ¿Sí? Si ven, bueno, en este caso específicamente, Guarijío, dice, se pidió el reconocimiento de sus autoridades electas bajo su sistema normativo interno por el gobierno federal y estatal. La Sala Superior en su resolución señaló que si bien no existe un procedimiento para atender la pretensión de los actores, ella era competencia para resolver el fondo de la cuestión planteada, aunque no encuadrara en ninguno de los supuestos específicos de procedencia. Entonces tenemos ahí otro criterio pues sumamente interesante, ¿no? Está muy pequeño. Solamente vamos a señalar brevemente, que está muy, ya la letra ya no fue demasiado pequeña, pero aquí la pregunta, ¿qué características deben considerarse en la realización de las elecciones por el sistema normativo indígena? Y solamente voy a plantear los temas, ¿no? Respeto a las elecciones por el sistema normativo indígena. 2. Atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral, bueno, en el caso de Oaxaca, que tiene ante elecciones por sistema normativo indígena, bueno, en el caso del Instituto Electoral de Oaxaca, pues sí lo contempla. La autoridad electoral debe proveer lo necesario para celebrar elecciones, o sea, este es otro de los criterios. Integración de la Asamblea Comunitaria. 5. Las autoridades tradicionales competentes tienen facultad
de emitir sus propias normas jurídicas. 6. El órgano máximo de decisión puede regular la elección del concejal sustituto. Aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Cuáles son los criterios de carácter sustantivo a tomarse en cuenta en las elecciones bajo el sistema normativo indígena? Y los puntos que están viendo es a veces solamente el rubro de la tesis o del criterio, ya no se transcribieron ahí. ¿Qué es lo que se tiene que contemplar? Dice, ¿cuáles son los criterios de carácter sustantivo a tomarse en cuenta en las elecciones bajo el sistema normativo indígena? La universalidad del sufragio, el principio de igualdad y no discriminación, los convenios realizados en contra de derechos fundamentales deben declararse nulos, que fue de los que estuvimos viendo ahí, el tequio debe respetar los derechos fundamentales de la comunidad, edad mínima para ocupar un cargo de elección municipal en el sistema normativo indígena, que era un poco el que preguntaban por allá. 6. Forma de acreditar el requisito de elegibilidad consistente en saber leer y escribir. Vimos que no era un requisito indispensable para el caso de las comunidades indígenas, sino que eran sus experiencias, etcétera, etcétera. 7. Consulta a la comunidad indígena si quiere celebrar elecciones bajo el régimen de usos y costumbres. Entonces tenemos ahí otro criterio más. 8. Verificar y determinar la existencia histórica del sistema de usos y costumbres en una comunidad. Ahí tendríamos que regresar a ver si anteriormente se establecía el sistema de usos y costumbres, ¿no?, en una comunidad. 9. Requisitos de validez de las consultas en las comunidades y pueblos indígenas. Lo que luego a veces la propia constitución local o las leyes electorales establecen la consulta. En algunos casos, cuando se va a reformar o adicionar la constitución, generalmente se establece un procedimiento rígido en el cual pues tienen que ser las 2/3 partes de los miembros del Congreso, más la mayoría de los ayuntamientos, que tienen que aprobar esa reforma o adición constitucional en una entidad federativa. Luego, el tema de, bueno, habría que revisar si hay, en cuántas constituciones se establece el tema de la consulta. En una buena parte sí se establece. 10. Excepción al requisito de elegibilidad, separarse del cargo de 90 días antes de la elección. Bueno, para el caso de las comunidades no es un requisito. En el caso del Distrito Federal, Asamblea Legislativa, ni siquiera solicitan licencia, ¿no? Elementos que componen el derecho de autogobierno, el reconocimiento de los derechos políticos electorales de los integrantes de una comunidad y el principio de progresividad. Aquí nos vamos al artículo 1. ¿Cuáles son los criterios para acreditar quién es una persona indígena? La conciencia de la identidad indígena es suficiente para legitimar a las comunidades indígenas en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. La autoadscripción es suficiente para reconocer quién es el indígena, criterios que vimos más atrás. ¿Cómo debe observarse la norma indígena? Las normas tradicionales indígenas son parte del sistema jurídico nacional. 2. La aplicación de la Constitución y los tratados internacionales ante la ausencia de regulación de los derechos de las comunidades indígenas. Aquí tenemos otro criterio. Es inconstitucional la exclusividad de los partidos políticos a registrar candidatos, artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue el caso de Michoacán, donde los partidos políticos impugnan a una elección de una comunidad indígena. 4. Las normas que restringen los derechos fundamentales vulneran el bloque de constitucionalidad, artículo 1, 133, artículo 2, etcétera, etcétera. 5. Las normas que integran el sistema jurídico de las comunidades indígenas deben ser producidas por el órgano máximo comunitario. ¿Cuáles son los elementos a considerar para realizar un mejor estudio de los derechos en conflicto? Y bueno, aquí nos plantean también la sala superior, análisis integral de su contexto. Pues aquí entra el tema de la conciliación, que ya habíamos planteado también.
deberes específicos en contextos de conflicto comunitarios, maximización del derecho de autonomía, sus restricciones deben ser necesarias y razonables, medidas alternas de solución de conflicto, que decíamos la conciliación nuevamente, la maximización del derecho de autonomía implica la protección del sistema normativo interno. ¿Cuáles son los criterios para garantizar la igualdad de género? Principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres debe ser observada por los sistemas normativos internos y las autoridades electorales. Y bueno, como vimos al inicio, ahora ya se establece en el artículo 2 con la reforma constitucional del 22 de mayo de este año, ya está a nivel constitucional. La participación de las mujeres no debe ser una práctica discriminatoria y la aplicación de las medidas para garantizar la representatividad efectiva de las mujeres en los ayuntamientos. Bueno, ahí este trabajo se retomó del trabajo de la maestra Roselia Bustillos Marín, ¿no? Y hay que darle los créditos. Y pues hasta aquí, muchísimas gracias y espero no haber abusado de su paciencia. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en el curso taller Justicia y Litigio Electoral. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.